Cristo Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia para pedir que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y nos guíe en este discipulado, Señor, cómo vivir en el reino de Dios, Padre. Acabo de dar testimonio, Señor, de cómo las sectas han proliferado, Señor, y cómo han engañado a la gente precisamente por falta de conocimiento, por no ser discipuladas, por no cumplir con la gran comisión, Señor. Tú nos encargaste y nos enviaste para ser discípulos y para enseñarles todas las cosas que tú mandaste y que las guarden y que las hagan, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice este tiempo y, Señor, que tu palabra llegue, Señor, hasta el último rincón de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Entonces, yo espero que usted me esté siguiendo, ¿verdad? Que usted esté ahí en su casa repasando. Le dije que no importa si usted se adelanta, no importa, para que le pueda entender bien al discipulado. Pero la verdad es que esa gente de la cual le comenté, ¿verdad? Que está en pares de sufrir, que está en Testigos de Jehová, que está con los mormones, que está en tantas sectas, es porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo único que le dije a esta amiguita que me dijo que iba allá, le dije, mira, Juan 8:31 y 32 dice que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, que es la Biblia, seremos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Y conoceremos la verdad, que es la palabra, y la verdad nos hará libres. Así es que usted es un privilegiado de estar aquí y de estar aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces estamos viendo nuestro discipulado, ¿verdad? Cómo vivir en el reino de Dios. ¿Cuál fue el capítulo 1? ¿Quién me quiere decir? Capítulo 1, amados hermanos. Capítulo número 1. ¿Ya ve cómo no está conmigo, no está en lo que tenemos que estar? Capítulo 1, el reino de los cielos es un reino ¿de qué? De amor, hermano. Pero antes de haberle preguntado eso, debería de preguntar, a ver, levanten su mano los que ya aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Levanten su mano. Los que ya lo aceptaron, los que ya lo recibieron en su corazón. Muy bien, baje su mano. Si usted ya lo aceptó como Señor y Salvador, entonces usted es un ciudadano del reino de Dios. ¿Sí me explicó? Y si usted es un ciudadano del reino de Dios, pues usted tiene que entender que el reino de Dios es un reino ¿de qué, hermano? De amor. Número 1, un reino de amor. Y el capítulo número 3 que vimos, capítulo 3, digo 2, perdón. Cerca del reino de Dios o dentro del reino de Dios. Ya aceptaste a Cristo, sí, pero ¿dónde estás? ¿Adentro o cerca del reino? ¿Quiénes son los que están cerca? Los que conocen, los que se congregan, los que son religiosos, ¿verdad? Pero no están dentro del reino de Dios, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces pongan mucha atención. Y la semana pasada vimos el capítulo número 3. ¿De qué se trató el capítulo número 3? Cómo entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces nos va llevando poco a poquito cómo entrar en el reino de Dios. O sea, ya estoy cerca, ahora ¿cómo entro? Y nos decía que para entrar en el reino de Dios, número 1, tiene que haber arrepentimiento, hermano. Y por eso cuando usted le comparte a una persona, ¿verdad? Una vez que ella ya entendió y que ella quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, el primer paso que tiene que dar es ¿qué? Arrepentirse de sus pecados. Reconocer que es pecador y arrepentirse de sus pecados. Número 1, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Número 2, y número 3, inmediatamente ser ¿qué, hermano? Bautizado. Y eso es lo que nos toca el día de hoy, capítulo 4, el bautismo en agua. Dice allá abajito, ¿cómo dice? El primer mandamiento, ¿a qué? Entonces toda persona que ya aceptó a Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? ¿Qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? Bautizarse, hermano. Yo no me imagino a alguien que ya aceptó a Cristo y que todavía no se bautiza. Y ahorita vamos a ver que es parte importante de la salvación y del reino de Dios. Si bien el bautismo no nos salva, pero sí es parte de la salvación. Amén. Y ahorita vamos a ver qué significa. Por ahí teníamos ya algunas niñas que se quieren bautizar, ¿verdad? ¿Ya aceptaron a Cristo? Güera, ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces te tienes que bautizar a la brevedad. ¿Quién más? Estaba esta Jimena. ¿Quién más se iba a bautizar? Renata. También esta, ¿cómo se llama? Noemí.
la sobrina de Honorato, que le cambiamos el nombre, ¿verdad? ¿Se llama qué? Miriam, ¿verdad? Que quiere decir amargura, y le cambiaron el Señor a ¿qué? A Noemí, que quiere decir ¿qué? Dulzura. ¿Quién más no se ha bautizado, hermanos? Mi buen Fred, también al agua, Pato, mi Danita, no me digas tu nombre, Ezequiel, Ezequías, Jeremías, Lamentaciones. Hay varios que ya están. Entonces, hoy, ¿verdad? Terminando este discipulado, tú tienes que entender que ya tienes que ir inmediatamente al agua. Así es que vamos a poner una fecha para que todos los que no se han bautizado tienen que ya bautizarse, porque si no estás a medias. Estás cerca del reino de Dios, pero no estás en el reino de Dios. Amén, hermanos. Bien, entonces vamos allá. El bautismo en agua, el primer mandamiento a obedecer. O sea que si tú ya creíste en Jesús y ya lo aceptaste como Señor y Salvador, ahora tienes que obedecer y bautizarte. El Señor Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será, ¿qué, hermano? Salvo. ¿Cuáles son dos condiciones dice, para el que creyere y fuere bautizado será salvo? Número 1, creer, y número 2, ser ¿qué? Bautizado. Tiene un significado profundo, ahorita lo vamos a ver, voy a avanzar. Es muy seguro que este libro será leído por personas que, aunque son cristianas, lo son de muchos trasfondos diferentes. ¿Sabía usted que no todos los cristianos creen lo mismo sobre el bautismo en agua? ¿Que existen diferencias? Si logramos entender tres cosas simples, entenderemos el porqué de este problema. Estas tres cosas son, ¿verdad? Hay muchas denominaciones que ven el bautismo de diferentes formas, pero solamente hay una forma. ¿Cuál es la forma? La que enseñó nuestro Señor Jesucristo, la que acabamos de leer. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué, hermanos? Salvo. Entonces vamos a ver por qué hay diferentes formas, ¿verdad? Que si unos bautizan, hay una, ¿verdad? Una religión que usted ya conoce, de la cual usted salió. ¿Cómo bautizaban, hermanos? ¿Cómo bautizaban a los niños? Nada más les mojan la cabeza. Pero esa es una doctrina errónea, porque aprendimos que de los tales es el reino de los cielos. Los niños no tienen pecados, hermano. Y una característica del bautizo es que para perdón de pecados, hermano, que queden sepultados los pecados y resucites a una vida nueva. Entonces esa doctrina está mal. Hay otros que dicen que si es nada más en el nombre de Jesús, o es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué nos tenemos que basar? ¿En lo que dijo quién? El Señor Jesús, en Mateo 28, ¿verdad? Ir y por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, pero ¿por qué hay esta diferencia? Dice aquí, estas tres cosas son las cosas por las cuales hay diferentes formas de ver esta doctrina del bautismo. Número 1 es por la doctrina, el dogma y la tradición. La vez pasada ya vimos qué es la doctrina. ¿Qué es la doctrina, hermano? ¿Qué es la doctrina? ¿Si están conmigo o no me están siguiendo? ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza que recibimos. La doctrina, nuestra doctrina como evangélicos es la Biblia. Esta es nuestra doctrina, ¿verdad? Los bautistas, los metodistas, los presbiterianos tenemos la misma ¿qué? Doctrina, porque todos nos basamos en ¿qué, hermano? En la palabra de Dios. Esa es la doctrina, lo que me enseñan de la palabra de Dios. Y el dogma, ¿verdad? Es ya la forma en que en cada denominación interpreta la doctrina, ¿verdad? Para nosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y para otros nada más en el nombre de Jesús. Ese es el dogma, la forma en que ya lo llevan a cabo. Y luego hay otro tercer aspecto que es la tradición, hermano, ¿verdad? Que ya lo practican, ¿por qué? Por tradición. ¿Por qué lo haces así? Pues porque así me enseñaron mis padres. Mucha gente, fíjate, bautiza a sus hijos en la iglesia tradicional. ¿Y por qué lo bautizas? Es que a mí también me bautizaron mis padres. Pero ni siquiera saben el significado del bautismo. Eso es la tradición. Entonces, eso no nos debe de pasar a nosotros. Con relación a la doctrina, todos los cristianos tenemos la misma doctrina, hermanos. Pues aunque hay diversas traducciones, básicamente todos tenemos la misma Biblia. ¿Dónde está nuestra doctrina, hermanos? La Biblia. ¿Sale? Ok.
Es en el asunto del dogma donde comienzan las dificultades, pues el dogma es la creencia de la interpretación que cada grupo o persona le da a cierta doctrina. Entonces el dogma es la interpretación, es la creencia y la interpretación que cada grupo le da a la Biblia. Ese es el dogma. ¿Sí? Entonces ya te vas a dar cuenta que unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera, otros lo hacen de otra manera, pero ese ya es el dogma, cómo cada quien interpreta la doctrina que es la Biblia. Luego, la tradición es el rito o la manera en que este grupo o persona hace o implementa ese dogma. Entonces, la tradición es un rito o la manera en que ese grupo o persona hace o implementa ese dogma. Lo ideal sería que la doctrina, el dogma y la tradición se combinen al máximo posible, pero sobre todo que nos apeguemos al 100% a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ok. Después de que la persona se ha arrepentido y creído en el mensaje del Evangelio, el siguiente paso en las instrucciones del Señor sobre la gran comisión es que el creyente se bautice. Y también no hacerlo como un dogma o como una tradición. No, pues ya me bauticé, pues ¿por qué te bautizaste? Pues porque es la tradición. Pero ni siquiera sabes lo que significa el bautismo. Y ni siquiera sabes la importancia que tiene el bautismo, hermano. Si es cierto que no nos salva, el bautismo no te salva, pero es parte de la salvación. Porque es es el primer mandamiento a obedecer. Una vez que te conviertes a Jesucristo, el primer mandamiento a obedecer, ¿cuál es? Bautízate. Y lo vamos a ver en varias escrituras. Se ha observado en la experiencia que el creyente que no es bautizado no continúa creciendo. Fíjate lo que pasa en la experiencia, hermano. Que el creyente que no es bautizado no continúa creciendo, o sea que se queda estancado. ¿Por qué es esto? Porque el bautismo solo no salva, pero el bautismo es parte del paquete completo de la salvación. O sea, necesito arrepentirme, creer en Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente bautizarme. El bautismo del cual el Señor Jesús habló no es un simple simbolismo, hermano, sino que es una realidad espiritual. Aquí ponga mucha atención. O sea, no es solamente un simbolismo, ¿no? Sino que es una realidad espiritual. O sea, no nada más es un símbolo de que mueres y de que resucitas, sino que es una verdad espiritual. Realmente cuando tú estás entrando al agua, realmente estás muriendo al pecado, al viejo hombre, y estás resucitando a una vida nueva. Y eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya se bautizó, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. O sea que no es un simbolismo de ya salió, ya se sumergió, ya salió y sigue siendo el mismo. No, es una realidad espiritual, hermano. Y de veras, mucha gente cuando se sale del bautismo, hermano, algo sucedió en lo espiritual. Pero la mayoría de las veces que la gente se bautiza, ni siquiera entiende lo que está haciendo, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque no nos lo enseñan. Nada más nos dicen, a ver, ¿quién se quiere bautizar? Ya se está a Cristo, pues ahora le vas para el agua. No, es una realidad espiritual. Ahora le voy a decir qué es la realidad espiritual, hermano, para que usted entienda. La realidad espiritual es algo que existe y es realidad ¿en quién, hermano? En Dios. O sea, el hecho de que mueres y resucitas, para nosotros es un acto, ¿verdad? Pero en Dios es una realidad. De tal manera que ese viejo hombre verdaderamente ya murió y resucitó a una vida nueva. Esa es la realidad espiritual. Veamos un ejemplo de la realidad espiritual en las Escrituras. Compare 1 de Pedro 1:18 al 20 con Apocalipsis 13:8 y Efesios 1:4. 1 de Pedro 1:18 al 20 dice que sabiendo que fuisteis rescatados de una manera vana de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Entonces, eso es una realidad espiritual. ¿Cuánto fue que ya estaba destinado nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la realidad espiritual? Que para Dios el tiempo es siempre un tiempo presente, hermano. Dios es eterno. Para nosotros eso, ¿qué sería ya? Pasado. Lo que estamos viviendo ahorita, ¿qué es? Presente. Y lo que estamos por vivir, ¿qué es? Futuro. Pero para Dios siempre es tiempo, ¿qué? Presente. Él habita en medio de la eternidad. Y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Un tiempo siempre presente. Entonces vamos a ver la explicación. Versículo 20 hace una declaración que parece increíble a la mente natural, hermanos, pero que nos revela algo de la realidad espiritual, algo que es o existe solamente en quién, hermano, en Dios. ¿Verdad? Tú cuando dices que ya existía desde antes de la fundación del mundo te quedas con cara de what, porque dices, ¿cómo? Pero en Dios es una realidad espiritual, es algo que es o existe solamente en quién, hermano, en Dios. Aquí se menciona que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Surge la interesante pregunta, ¿cómo pudo el Cordero ser destinado desde antes de la fundación del mundo? Si ni siquiera había mundo, ni había sido creado un animal llamado Cordero para usarlo como una figura o representación, ni aún existía el hombre para que pecara y tuviera la necesidad de ser salvo. Esto nos indica que el Cordero existía en quién, hermanos, en Dios. O sea, nosotros todavía ni existíamos, pero en Dios ya existía. Porque Dios es tiempo, ¿qué? Siempre presente, siempre presente, siempre presente. El mundo todavía ni estaba, pero ya el Cordero ya existía, hermano. Pero no enredarlo, no se haga bolas, hermano. Ok. Esto nos indica que el Cordero existía en Dios. Aunque no había mundo todavía, ¿cómo puede ser esto? Porque Dios vive en un eterno presente. O sea, para Dios no hay tiempo, hermano. Él es la eternidad. Él es la eternidad. Un tiempo siempre, ¿qué? Presente, presente. Es por eso que cuando Moisés le preguntó al Señor que cuál era su nombre, Él le contestó, ¿qué le contestó, hermanos? Yo soy el que soy. Queriendo decir con esto, yo soy en el pasado, yo soy en el presente y yo soy en el futuro. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. El que era, el que es y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso a ese Dios todopoderoso? Nosotros los humanos vivimos en relación con los tres estados gramaticales del tiempo, pasado, presente y futuro. Cuando tenemos cualquier experiencia la miramos dentro del contexto que si es algo que ocurrió, es pasado. Si es algo que está ocurriendo, es presente. Y si es algo que ocurrirá, es futuro. Por eso para nosotros cuando oímos acerca del Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, nos suena como algo que existía en el pasado, sin que ni siquiera existiera el presente. Para nosotros las cosas deben existir primero en el presente y luego cuando ya no existen entran al pasado. Dios ve las cosas desde la perspectiva del presente eterno. O sea, para Dios siempre es un presente, ¿qué, hermano? Eterno. Eterno. Ahorita lo vamos a entender mejor. Aunque tiene que limitarse durante el trato con el hombre, y es por eso que Dios tiene que hacer uso del pasado, presente y futuro. Pero no es porque Él esté limitado, sino porque nosotros, para que nosotros lo podamos entender. Veamos una ilustración de la salvación con respecto a la realidad espiritual, ¿verdad? Y los que tienen ahí su manual, vean, ahí está la figura
¿verdad? De este ejemplo de la realidad espiritual. Hay un circulito ahí, ¿verdad? Con punteado. Esa es la realidad espiritual. Dios habita en un eterno, ¿qué, hermano? Presente. O sea, siempre Dios está en un eterno, ¿qué? Presente. No en el pasado, no en el presente, no en el futuro, sino en un eterno, ¿qué? Presente. Es la realidad espiritual. Y la realidad física donde estamos nosotros, hermano, ¿verdad? Se considera el pasado, el presente y el futuro. Para nosotros. Pero para Dios es un eterno presente. Avanzo. En el cuadro que acabamos de ver está el Señor representado por un círculo que no tiene principio ni qué, ni fin. El Señor no tiene principio ni fin. Es el anciano de días. Es Melquisedec el que dice que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que permanece para siempre. En el cuadro que acabamos de ver está el Señor representado por un círculo que no tiene principio ni fin, morando en un eterno presente. Todo lo que está aquí es real en Dios, realidad espiritual. En el cuadro de abajo se muestra la realidad física. Es aquí donde nosotros vivimos, que está sujeta a los tres estados gramaticales del tiempo: pasado, presente y futuro. Nosotros estamos sujetos a estos tres estados gramaticales, pero Dios, ¿verdad? Él habita en el eterno presente, en la eternidad. El propósito del creyente es unir estas dos realidades, la realidad espiritual, ¿verdad? Con la realidad del pasado, presente y futuro. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermano? Dice ahí, por medio de la ¿qué? De la fe. ¿Cómo es que tú crees que Dios va a venir? Que acabamos de cantar, bueno, la palabra que nos dio Suri, que va a venir el deseado de las naciones. ¿Cómo lo crees? Por fe. ¿Cómo crees que Él te salvó del pecado? Por fe. Es por la fe que podemos entender, unir esta realidad pasado, presente y futuro con el eterno presente de Dios. ¿A través de qué, hermano? De la fe. ¿Verdad? ¿Cómo podemos creer que fue constituido el universo, hermanos? ¿Cómo lo puedes creer? ¿Lo puedes explicar? ¿Los científicos lo han explicado? ¿Cómo lo creemos? Por la fe. ¿Existe? Sí, es una realidad espiritual. Dice la palabra de Dios que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Entonces, sí, vemos las cosas, sí. ¿Cómo creemos que fue hecho por la palabra de Dios? Por fe. Pero es una realidad, hermanos. Veamos pues un ejemplo de la realidad espiritual de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que está en otro cuadro ahí adelantito. La realidad espiritual es que Dios habita en un eterno presente, de nuevo, ¿verdad? ¿Dónde habita Dios, hermanos? ¿En un eterno qué? Presente. Él está en todo tiempo, en todo momento, ¿verdad? Y ahí vemos la cruz significa la muerte, el círculo significa la sepultura y la flechita hacia arriba significa que murió, que fue sepultado y que resucitó. Dios habita en un eterno presente. Y luego la realidad, luego por la fe, ¿verdad? Entonces, para nosotros la realidad física es que murió, pasado, ¿sí? Murió, fue sepultado y resucitó, es pasado. Presente, estamos aquí, y futuro, Él va a regresar. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Por fe, por la fe. Amén. ¿Y cómo viene la fe a nuestras vidas, hermanos? Por escuchar la palabra de Dios, por escuchar la doctrina de Dios. Y una vez que ya la escuchamos y una vez que ya se produjo la fe, ¿ahora qué sigue? Obedécela. Y entonces ya estás dentro del reino de Dios. En el cuadro número 02 dice, cuando nosotros vemos la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor, la ubicamos en el pasado, hace 2000 años que Cristo murió. Miremos el cuadro 2, la realidad espiritual donde mora Dios. Nos hacemos la pregunta, si Dios vive en un eterno presente, hermanos, queriendo esto decir que para Él no hay pasado ni futuro,
¿Cuándo está muriendo Jesucristo? Si para Él no hay pasado, no hay futuro, Él vive en un eterno presente, ¿cuándo estaría muriendo Jesucristo, hermano? Oh, en el presente, en la realidad espiritual. Para nosotros ya es ¿qué? Pasado. Pero en la eternidad de Dios es presente, hermano. Amén. La respuesta es que Jesucristo en la realidad espiritual está muriendo en este preciso momento. Es por eso que el sacrificio de Jesucristo puede salvarnos hoy, hermanos. Porque cuando lo aceptamos en fe y por fe, nos unimos a la realidad espiritual. Es por eso que su sangre es efectiva hoy, porque está fluyendo en este mismo momento y puede perdonarnos y lavar nuestros pecados. Colosenses 2, 13, 15 nos dice, y a vosotros cuando, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos identificamos con la cruz del Calvario y con la cruz de la realidad espiritual. ¿Cómo ocurre esto? O sea, nos identificamos tanto con la cruz del Calvario como la cruz en la realidad espiritual. ¿Cómo ocurre esto? Romanos 10, 9 y 10 nos dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A ver, veamos. Ahora bien, Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino que también fue sepultado y resucitó con poder al tercer día. Para obtener la salvación debemos de recibir e identificarnos con todo el sacrificio de Jesucristo, no solo con su muerte, sino también con su sepultura y con su resurrección, hermanos. Así es que repito esa parte. Para obtener la salvación debemos recibir e identificarnos con todo el sacrificio de Jesucristo. ¿Con qué nos tenemos que identificar, hermanos? Con todo el sacrificio de Jesucristo. No solamente con su muerte, sino también con su sepultura y con su resurrección. Es decir, tenemos que morir, tenemos que ser sepultados y tenemos que resucitar. ¿Y dónde hacemos eso? En el bautismo. Por eso dice, cree y bautiza. ¿Cuándo y cómo pues nos identificamos con la sepultura y la resurrección de Jesucristo? Nos identificamos con la sepultura y resurrección por medio del bautismo en agua. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, dos cosas. Número uno, creer, y número dos, ser ¿qué? Bautizado. ¿Por qué? Porque cuando te bautizas, ¿verdad? En la realidad natural estás entrando en el agua, estás saliendo del agua, pero en la realidad espiritual estás muriendo y estás resucitando a una nueva vida. O sea que es más que un simbolismo, hermano, es una realidad. Que cuando tú entras al agua, mueres, y cuando sales, resucitas a una nueva vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Vemos en estos versículos que al creer y el ser bautizado es parte del mismo paquete de la salvación. En otras palabras, el bautismo no es opcional, hermano, sino parte integral de la salvación. Reiteramos que el bautismo solo no nos salva, pero el bautismo que sigue al creer sí es parte de la salvación. Vemos también el orden en que el Señor Jesucristo dijo que deben suceder estos eventos. Primero creer y luego ser bautizados. El Señor no dijo que debíamos ser bautizados primero y después creer. Algunos han dicho, hay que ser bautizado cuando uno es bebé para quitarle el pecado original. Veamos lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Y le presentaban unos niños para que los tocase, y los discípulos les reprendían, a los que los
presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, ese es un error, ¿verdad?, de bautizar a los niños, porque los niños no tienen pecado. De los niños es el reino de los cielos, hermano. Ellos no necesitan entrar al reino de los cielos, ellos ya están en el reino de los cielos. ¿Cuándo es que necesitan entrar? Cuando ya son adultos, cuando ya empiezan a conocer la maldad. Vemos aquí que el Señor Jesucristo nos dice que el reino de Dios es de los niños y que si nosotros los adultos queremos entrar en el reino de Dios, debemos recibirlo como lo hacen los niños. Esto elimina la noción de que hay que quitar el pecado original de los niños. Surge la pregunta: ¿qué es un niño? Un niño es alguien que vive en la inocencia. En otras palabras, alguien que no tiene conciencia de pecado, pues todavía no peca voluntariamente, ni con el entendimiento de lo que está haciendo es pecaminoso. Esta edad de inocencia ha ido disminuyendo a medida que los niños son expuestos a tanto pecado y maldad a través de la televisión y otros medios de comunicación. Tan pronto como un niño empieza a pecar voluntariamente y con el entendimiento de saber que lo que está haciendo es malo, ya no es un niño en el sentido de inocencia, sino que necesita arrepentirse y entregarle su vida a Jesucristo. Y efectivamente, ¿verdad? Hasta nuestras leyes, ¿verdad? Si un menor de edad comete un delito, ¿qué hacen, hermano? ¿Lo mandan a San Miguel? No. Antes ni siquiera los podían encarcelar porque no había legislación, hermano. Hoy en día, si eres menor de edad, te mandan al consejo tutelar. O sea que todavía no te tratan como un adulto, porque eres un niño. Pero hoy en día, por tanta maldad, acabamos de leer, ya los niños tienen conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Y si lo hacen deliberadamente, están pecando. Y necesitan arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Hoy vemos niños, ¿verdad?, que hacen atrocidades, hermano. Niños de 12 años, hermano, que ya hacen cosas de adultos, pecados de adultos, hermano. Y aunque son niños, tienen que arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios, aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ser, ¿qué?, bautizados. Entonces, de acuerdo a esto que le acabo de decir, pues ya urge necesitar a los que ya tienen 12 años, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Antes pensábamos, no, están muy chiquitos. Antes sí, ¿verdad? Porque era diferente. ¿Cómo era un niño de 12 años? Hace 10 años, hermano, ¿cómo era? Un niñote. Pero en la actualidad, un niño de 12 años, ¿cómo es, hermano? Wow, ya ha tenido hasta quién sabe cuántas cosas, hermano. Amén. El creer en Jesucristo como Señor y Salvador nos identifica con su muerte, el ser bautizado nos identifica con su sepultura y resurrección. No se puede sepultar a alguien que no haya muerto, hermano. Los niños inocentes no han muerto espiritualmente hablando. Se acuerda que el Señor dijo que de los tales es el reino de Dios y por eso no hay necesidad de bautizarlos. Por otra parte, los adultos, cuando se deja de ser inocente, deben reconocer que son pecadores, arrepentirse, aceptar el sacrificio y el perdón de Jesucristo en la cruz del Calvario por sus pecados y recibirle como el Señor de sus vidas después de haber creído en Jesucristo y aceptado su obra, identificarse con la muerte de Jesucristo. Entonces Luisito, ¿verdad?, que aceptó a Cristo el día de ayer, ¿qué sigue? Tiene que bautizarse, ¿verdad? Obviamente si yo llego y le digo, ¿te quieres que bautizar? Me va a decir, ¿de qué me hablas, Willis? Le tengo que explicar. Y él voluntariamente dice, ¿sabes qué? Sí, órale. Amén. El cristiano, el discípulo, es un seguidor de Jesucristo. Y si vamos a seguir a Jesucristo, hermanos, debemos obedecer sus palabras. El Señor Jesucristo fue quien estableció el orden de creer y luego ser, ¿qué, hermanos? Bautizados. ¿Quién lo mandó? Jesucristo. ¿Tenemos que obedecer?
Rápido. Porque no lo mandó el pastor, lo mandó el Señor Jesús. Pablo nos dice en Romanos 6, 3 al 7, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya morimos con Cristo, hermano. Ese hombre pecador, esa mujer pecadora ya murió. Y una vez que murió, ¿qué sigue? Lo sepultan, hermano. Y gracias a Jesucristo y al poder del Espíritu Santo, resucitamos a una vida nueva. Pablo nos habla otra vez diciendo, Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levanta de los muertos. Entonces aquí está, es bien explicadito, hermano. Somos sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuimos también, ¿qué, hermanos? Resucitados con Él mediante la... ¿Cómo es que morimos y resucitamos? ¿Mediante qué? La fe en el poder de Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Porque si no creemos que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, entonces ¿en qué creemos, hermano? Dice la Escritura, porque si Jesús no resucitó, entonces ¿qué hacemos aquí, hermano? Vámonos a nuestras casas. Pero si Él realmente resucitó, entonces tenemos que obedecer sus mandamientos. Tenemos que amarlo por sobre todas las cosas. Vea la película del caso de Cristo. Es una película de la vida real. Como un investigador o un periodista se pone a investigar si efectivamente, número 1, si Jesús existió. Número 2, si murió. Y número 3, si resucitó. Y empieza a buscar pruebas contundentes, viaja al Vaticano, en varios lugares, va a Jerusalén y recaba todas las pruebas, las evidencias de que efectivamente Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando somos bautizados, la palabra bautismo significa, ¿qué significa la palabra bautismo, hermanos? Sumergir, sumergir. En la realidad física donde vivimos nosotros, nos meten en el agua. Pero en la realidad espiritual somos metidos en la muerte y en la sepultura de Cristo. Cuando salimos del agua, de la realidad física, entramos en la resurrección de Cristo, en la realidad espiritual. La ilustración sería de la siguiente manera, ve ahí su ilustración, la realidad espiritual, Dios habita en un eterno presente, ¿verdad? Murió, fue sepultado y resucitó. Y por fe, en la realidad física donde vivimos nosotros, ¿verdad? Confesamos con nuestra boca que Jesús murió y es el Señor. Al bautizarnos nos sumergimos en el agua para morir y luego, cuando salimos del agua, resucitamos a una vida nueva. Algo importante que debemos recordar es que el bautismo que el Señor Jesús les ordenó a sus seguidores no es el mismo bautismo con que Juan el Bautista bautizaba y que este era un bautismo de arrepentimiento solamente. Ahí hay otra diferencia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes habían pensado que era lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo del Señor Jesucristo? Son dos cosas diferentes. ¿Cuál era el bautismo de Juan el Bautista, hermanos? De arrepentimiento, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Salvador, hermano, todavía no había sido crucificado. O sea, era un bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? En Hechos 19, de 1 al 5 dice, el bautismo que enseñó el Señor Jesús es una identificación con su muerte, sepultados y resucitados juntamente con Él, y de ahí es su importancia. Ahora podemos entender un poco mejor las palabras del Señor Jesús cuando dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Porque mueres y resucitas a una vida nueva, a una vida eterna.
Después que la persona es bautizada, está lista para seguir el camino de obediencia que el Señor Jesús trazó. Pues ahora esa persona está lista para obedecer. Ahora se le puede enseñar a guardar los mandamientos que el Señor Jesús mandó. Vea una vez más este orden en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, y eso es lo que todos tenemos que estar haciendo, hermanos, hacer discípulos. O sea, no hacer creyentes, sino hacer discípulos. La gente que quiere aprender, gente que es enseñable, gente que quiere seguir a Jesús, gente que quiere servir a Jesús, hermano. Gente que está dispuesta a dejar todo por Jesús, hermano. Ese es un discípulo. A una persona que no ha sido bautizada se le puede enseñar la teoría, pero no se le puede enseñar a guardar las cosas que el Señor Jesús mandó. Si una persona no puede obedecer el primer mandamiento que el Señor le da, el cual es parte de su salvación, ¿cómo podrá obedecer los siguientes mandamientos? ¿Cómo podremos hacer un discípulo de alguien que no obedece al Señor Jesús? Así es que, amados hermanos, vamos a fijar una fecha, ¿verdad? Para que los que no se han bautizado se bauticen. Amén. Bien, vamos a orar. Y con esto terminamos el capítulo 4. Ahorita, hermano, ahorita todavía tenemos reunión, no te preocupes. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque podemos entender, Señor, que el bautismo, Señor, es un mandamiento. Y es el primer mandamiento que tenemos que obedecer, Señor. Una vez que hemos creído, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente tenemos que bautizarnos. Porque al bautizarnos, Señor, nos estamos identificando con tu muerte y con tu resurrección. En la realidad natural, Señor, somos sumergidos en el agua y salimos del agua. Pero en la realidad espiritual, Señor, morimos juntamente con Cristo y resucitamos para una vida eterna con Cristo Jesús. Gracias, Señor, permítenos seguir avanzando, seguir adelante y poder, Señor, entender tus principios. Y los que no se han bautizado, Señor, que lo puedan hacer a la brevedad, Señor. Y los que no te han recibido como Señor y Salvador, que puedan abrir su corazón a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, ¿habrá alguien aquí que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón? Y que hoy diga, yo lo quiero recibir. Cierre sus ojos. Si tú no has recibido a Jesucristo como Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados y no le has pedido perdón, este es un día para que tú lo hagas. Para poder pertenecer al reino de Dios, me tengo que arrepentir de mis pecados, tengo que recibir a Cristo como mi Señor y Salvador y tengo que ser bautizado. ¿Alguien lo quiere hacer? Ponte de pie, ponte de pie si tú quieres recibir a Cristo. ¿Alguien más, hermanos, de este lado? ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Cierre sus ojos. Si hay alguien más, pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Haz esta oración conmigo. Dile, Padre Celestial, en voz alta, cierra tus ojos. Padre Celestial, en este día yo te doy gracias porque he entendido que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. En este día, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones.
Yo creo, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre preciosa para limpiarme de todo pecado, que moriste, que fuiste sepultado, pero que resucitaste al tercer día, y que hoy mismo tú estás sentado a la diestra del trono de Dios. En este día, Señor Jesús, yo decido abrirte mi corazón y recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.